Esta vez la seguidilla de temblores fue en un solo día en la semana pasada en Arequipa. Allí el INDECI también insistió en estar preparados por lo que pueda ocurrir. Y lo que puede ocurrir es un sismo de gran magnitud, es que habitamos el área sísmica más activa del planeta. Semana de gran actividad. Comienza el 25º Festival Internacional de la Guitarra, pero antes, el domingo pasado, terminó la tercera Feria Internacional del Libro de Trujillo, que con todo éxito realizó la Cámara Peruana del Libro. Hubo mucha gente, pero lo más interesante es que compraban libros como este de Jorge Cepeda, que además ha sido entrevistado por Martina. Aquí les presentamos a dos de los invitados internacionales, el mencionado Jorge Cepeda de México y Eduardo Lalo de Puerto Rico. Martina estuvo allí. El gran telón de fondo es tratar de explicar algo que sucede en realidad en todas las latitudes, desde que el hombre es hombre, y es la enorme disputa por el poder que se ejerce entre las élites de una sociedad, y el enorme componente de corrupción, malas artes, infamias que entraña la disputa por ese poder. Parte de lo cual el hombre de la calle, el hombre y la mujer de la calle no perciben. La novela lo que intenta es penetrar en esas telarañas oscuras. El thriller de misterio, el thriller político, se alimenta mucho de casos de la realidad que en la práctica son un thriller, ¿no? Es decir, la aparición de un asesinato, las expectativas que esto genera en un público, alimentado mucho por las notas periodísticas sobre la investigación en curso, la investigación policíaca en curso. Para un periodista resulta relativamente familiar los meandros del thriller como tal, de suspenso, ¿no? En mi caso, que he sido un periodista más bien de la nota política, de la columna de análisis político, desde luego que el thriller político me resultó muy familiar en todos los sentidos, ¿no? Yo busqué personajes no necesariamente que imitaran a individuos que yo he conocido, pero sí que fueran un fiel reflejo del contexto por el que ellos se desenvuelven. Es decir, efectivamente hay un periodista, hay una mujer que es una dirigente política, hay un hombre que ha pertenecido a los segmentos oscuros de la inteligencia mexicana, de la inteligencia policíaca y política. Hay un profesor universitario, y con todos ellos lo que intento hacer es un personaje coral, en realidad. En su conjunto, los cuatro me dan la posibilidad de reproducir lo que muchos habitantes, muchos ciudadanos perciben del poder político en su conjunto. Y son ellos los que se ven inmersos en medio de un asesinato que no cometieron, pero para el cual van a tener que descubrir quién es el verdadero autor, con tal de salvarse del mundo que se les viene encima, ¿no? Después de tantos años de ejercer el periodismo, a mí me interesaba introducirme en rincones un poco más oscuros de aquellos que hemos podido cronicar hasta ahora, ¿no? Y es la novela la que permite meterse en las sensaciones, las impresiones. ¿Qué es lo que está detrás de un general, de un militar honesto que entra a la academia militar por cariño a su país, y en algún momento en la vida decide corromperse frente al narcotráfico, frente al crimen organizado? Eso se dice fácil y es una historia que ha sucedido muchas veces, pero ¿cómo meterse en el proceso paulatino de temores, dudas, a través del cual este general o un funcionario decide hacer algo incluso a contrapelo de lo que habría pensado 10 años antes, ¿no? La relación entre periodismo y política es sumamente compleja, desde luego, y pasa por muchos capítulos, uno de los cuales es terrible. El hecho de que
los periodistas nos hemos convertido en una especie de subclase de la clase política, es decir, estamos tan obsesionados en la conversación con el poder, para bien y para mal, a veces para criticarlos, muchas veces simplemente para difundir lo que hacen de manera acrítica o no crítica, pero en el fondo nos convertimos, digamos, en un elemento de la construcción de la vida pública, olvidándonos de nuestro carácter, nuestra función original, que es la de ser engranes entre lo público y lo privado. Es decir, los periodistas acabamos dándole la espalda al resto de la comunidad a la que tendríamos que informar y nos convertimos en espejo de la vida pública. Las declaraciones de un funcionario, la ceremonia en el Parlamento el día anterior, lo que dijo fulanito político de fulanito político, etcétera, etcétera, como correas de transmisión entre la clase política más que con el resto de la sociedad, ¿no? Los hechos de la novela suceden en noviembre-diciembre del 2013 y abordan al Chapo y todavía estaba libre en ese momento. Como sabemos, ahora a fines de febrero fue capturado el líder, Joaquín Guzmán se llama, y muchos mexicanos se preguntan si esto va a cambiar algo. Y todavía peor, nos preguntamos si con el Chapo va a darse a conocer la enorme constelación de apoyos, las redes políticas y policíacas que son responsables en la práctica de 20 años de esa protección, ¿no? Porque no es que fuera un Robin Hood adorado por el pueblo y protegido y que eso hubiese facilitado su continua capacidad para evadir a la justicia. Evidentemente lo que había detrás era una enorme red que había penetrado el Chapo de gobernadores, militares, jefes policíacos. Entonces su caída en realidad, si no va seguida de una serie de detenciones a alto nivel, pues quedará la sensación de que en última instancia es simplemente un golpe mediático, pero si la red sigue intacta, pues alguien les sustituirá y las actividades criminales seguirán igual, ¿no? Jorge, ¿cómo es ahora tu relación con la clase política? Algunos de los más influyentes en el país, un par de ellos me han invitado a comer. Yo pensé que para hablar de periodismo, de algunas coberturas o algunas columnas mías que han sido muy críticas, etcétera, y resultó que habían leído la novela y querían preguntarme de manera embosada, disfrazada, si tal personaje estaba basado en ellos, ¿no? Con quitarse la duda. Salvo eso, bueno, sé que hay un par de gobernadores incómodos, que yo trato ahí la corrupción de un par de estos jefes